Buenas noches, mis hermanos. Es un gusto volverlos a saludar. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Y qué bueno que nos acompañen esta noche en nuestro estudio bíblico. Estamos estudiando el libro de Tito, donde tiene muchas bendiciones para nuestras vidas. Así que yo lo invito para que busque su Biblia, su papel de notas, si le gusta tomar notas. Y si no ha visto el resto de predicaciones sobre el libro de Tito, pues lo invitamos a que vaya a nuestras redes sociales, que van a salir aquí abajo, donde usted podrá encontrar el link para que vaya a escuchar el resto de las predicaciones. Así que gracias por escucharnos en esta noche y espero de que el estudio del día de hoy sea bendición para tu vida. Dios te bendiga. Su nombre exaltamos. A eso hemos sido llamados, ¿no? A glorificar y exaltar su glorioso nombre. Quiero invitarle que vaya conmigo una vez más al libro de Tito. Tito capítulo 3. Vamos a leer una vez más esta sección que comenzamos a leer la semana pasada. Recuerde que estos versículos los estamos analizando bajo el título, si me permite la expresión, el deber del cristiano en un mundo perdido. Si lo tiene, le pido que me acompañe en la lectura, por favor. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Señor, te pedimos en esta noche que puedas hablar a nuestras vidas como siempre lo haces por medio de tu palabra. Que nuestra mente, que nuestros oídos estén abiertos a lo que tú tienes que decir. Señor, quita de nosotros todo prejuicio teológico o doctrinal que puede impedir que aprendamos, Señor, lo que tú tienes que decirnos a través de tu palabra. También permite que el predicador pueda hablar, Señor, únicamente y nada más que tu palabra. Señor, y que los deseos engañosos del corazón, Señor, mengüen para que tu palabra pueda ser expresada con claridad. Y permite, Señor, que aquel que no te conoce, aquel joven, aquel niño, aquel adulto que no te conoce, hoy pueda, a través de tu palabra, Señor, tú le des el convencimiento y pueda encontrar en ti la convicción de que es un pecador. Y no solo que es un pecador, sino que te ha ofendido con su pecado.
Señor, y pueda correr a ti pidiendo perdón, arrepentimiento. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Puede tomar asiento, mi hermano? Creo que lo mencionamos la semana pasada un poco y quizás lo vuelvo a mencionar el día de hoy. Las primeras iglesias, o cuando pensamos en esta iglesia donde el hermano Tito estaba compartiendo, o el pastor Tito estaba compartiendo lo que el Señor reveló a través de su palabra en el apóstol, eran iglesias que estaban en medio del paganismo. Un mundo gentil estaba sumergido en la idolatría y todo tipo de prácticas paganas que fueron prácticamente diseñadas por Satanás y que son desarrolladas por el hombre que está muerto en delitos y pecados. Así que la iglesia estaba llamada a ser una oposición a la cultura de este mundo, no con rebeliones, no con pancartas, sino por medio de vivir la palabra de Dios, o predicar la palabra de Dios y vivir la palabra de Dios. O al contrario, como usted lo quiera poner. Creo que el orden no afectaría el producto. Cuando miramos nuestra época, tenemos que decir que estamos igual que los primeros receptores de esta epístola. De hecho, en particular para nosotros, los que estamos ahora en esta nación, nos encontramos en una nación donde en algunos momentos es reconocida, o algunos se ufanan de que fue una nación fundada en los principios de la Escritura. Algunos dicen que es una nación cristiana, pero cuando empezamos a mirar la práctica, nos vemos que cada día estamos más alejados de la realidad. En algunos lugares está prohibido que se haga la oración, está prohibido tener la lectura de la Escritura, pero no está prohibido que otras prácticas paganas se puedan hacer. Entonces, vivimos una cultura, mis hermanos, que está influenciada por el príncipe de las tinieblas. Y nuestra tarea como iglesia es armar una revolución, no en el sentido que la gente espera, ¿no?, con pancartas y marchas, sino una revolución a través de alcanzar a los perdidos por medio de la predicación del mensaje. Ese es el fin, o es el propósito por el cual tú y yo estamos aquí. Ese fue el fin y el propósito de la primera iglesia, es el fin y el propósito de nosotros como iglesia. Y si usted y yo morimos y nuestros nietos seguirán con la bandera del evangelio, ese va a ser el propósito, predicar el evangelio a los perdidos. Y mientras predicamos el evangelio a los perdidos, la Escritura nos llama una y otra vez que debemos evidenciar ese evangelio de transformación a través de cómo vivimos en medio de un mundo en tinieblas. Así que no tratamos de cambiar la cultura de afuera hacia adentro, sino que predicamos el evangelio para que cuando el pecador se convenza de su pecado, y creo que es bueno aclararlo, ¿no?, que cuando el pecador se convence de su pecado, no solo se convence de que es pecador, sino que con su pecado ha ofendido ¿a quién? A Dios. Ese es su problema. Y en su ofensa a Dios se ha constituido en un enemigo de Dios, y por lo tanto la ira de Dios está sobre esa persona. Ahora, cuando esa persona por el Espíritu Santo es convencido de pecado, de justicia y de juicio, están las tres cosas: de que él es un pecador, que ha ofendido a Dios, esa persona va a empezar a cambiar, cambia su interior, ahora su conducta va a ser diferente. Y empezamos a impactar el mundo. Entonces creo que eso es crucial a la hora de evangelizar y presentar el mensaje. Y creo que eso es lo que el apóstol Pablo ha estado tratando en todo el capítulo 2 y digamos parte de este capítulo 3 que estamos estudiando. Así que Pablo, y creo que esa es la manera de evangelizar que presenta Dios, la manera de evangelizar de Dios, que a veces es totalmente diferente a la manera de evangelizar que nosotros los seres humanos queremos implantar. Hermanos,
No tenemos que inventar nada nuevo, porque Dios ya lo dejó claro en su palabra. Lo único que tenemos que hacer es seguir el ejemplo de la palabra. La cultura de Pablo y la cultura nuestra no han cambiado. Sigue siendo ¿qué? La misma. Porque aunque han pasado 20 siglos, los pecados son los mismos. Drogadicción, alcoholismo, prostitución, brujería, engaños, celos, ¿o hay algo nuevo? ¿Cree usted que habrá algún pecado nuevo? No, siguen siendo los mismos. La diferencia es que ahora muchos de esos pecados se hacían en secreto y hoy se hacen en las redes sociales. Hoy los hacen en la televisión. Y nos han acostumbrado tanto que nosotros creemos que es normal o creemos que es algo diferente, pero no, no es nada diferente. Solo nos basta con ir y mirar o leer la historia de Sodoma y Gomorra. Lo mismo que estamos viendo ahí. O sea, es la misma sociedad. Ahora, los discípulos, los profetas inventaron métodos nuevos. No, lo único que hacían era ¿qué? Predicar el evangelio. El Espíritu Santo se encarga del resto. Nosotros tenemos que seguir haciendo lo mismo. Entonces el apóstol Pablo, al hablar con Tito, dice si queremos impactar la sociedad teníamos que hacer varias cosas. Y lo primero que teníamos que hacer, que estudiamos la semana pasada, era recordar. ¿Qué tenemos que recordar? Nuestro deber. ¿Cuál es nuestro deber como iglesia? Bueno, Pablo dice 3 cosas. Someternos a los gobernantes y a las autoridades, obedecer a las autoridades y los gobernantes, y estar dispuestos a hacer toda buena obra. Hoy vamos a mirar el segundo punto de lo que tenemos que recordar y está en el versículo 3. Dice el apóstol, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Así que la iglesia debe impactar el evangelio no solo con la predicación del evangelio, la iglesia debe impactar al mundo, no solo con la predicación del evangelio, sino mostrando unas vidas transformadas, recordando que de dónde nos sacó el Señor. En este versículo 3, el apóstol nos recuerda de dónde nos sacó el Señor. Mire cómo comienza el versículo. Porque también nosotros éramos en otro tiempo. Y lo interesante es que nos pasaron una lista de 7 vicios o 7 pecados que practicábamos. Ahora noté algo interesante. Cuando estudiamos la primera parte de nuestro deber, nos mencionó 7 virtudes que teníamos que poner en práctica, no someternos, obedecer, dispuestos a hacer buena obra, no difamar a nadie, no pendencieros, ser amables. Y ahora aquí nos menciona 7 vicios o 7 pecados que debemos evitar. Con esta frase, porque nosotros éramos en otro tiempo, lo que Pablo nos está diciendo es, mire, antes de atacar el comportamiento de los impíos, antes de decir algo de los no salvos, recuerda que fuiste uno de ellos. Recuerda que tú actuabas como ellos están actuando en este momento. Y que cuando tú actuabas como ellos actuabas, no podías hacer nada frente a la forma en que actuabas. Así que Pablo da una lista. O sea, Pablo dice, recuerda cómo eras. Lo cual implica que al recordar cómo era estos 7 pecados, implica que si alguien está en Cristo, estos pecados no deben ser parte de su
estilo de vida. El propio apóstol Pablo, él mismo dice en 1 Timoteo capítulo 1, dice que él era un blasfemo. Dice, yo era un perseguidor de la iglesia, era un infuriador. Dice, mas fui recibido a misericordia porque todo lo hice en ignorancia o en incredulidad. O sea, Pablo identifica también cómo él era antes de que fuera alcanzado por Jesucristo. Y el recordar eso era un motor en la vida del apóstol para decir, yo tengo que mantenerme alejado de ese estilo de vida. Mira el primer pecado que él menciona. Dice, ustedes en un tiempo eran insensatos. Ahora, éramos. ¿Está hablando en tiempo qué? Pasado, éramos. Éramos insensatos. ¿Qué es un insensato? Bueno, creo que la traducción en lenguaje actual lo traduce como necio. Éramos necios. Cuando hablamos de insensato o de necio, aquí está hablando en términos espirituales y no físicos. Porque Pablo intelectualmente era ¿qué? Tenía alto nivel intelectualmente. Era uno de los fariseos. O sea, tenía alto nivel intelectual. La mayoría de los grandes científicos de nuestro tiempo son incrédulos, pero son científicos. Y su conocimiento intelectual en la parte física es ¿qué? Altísimo. Aquí estamos hablando de algo espiritual. Entonces lo que está diciendo es que les faltaba la comprensión espiritual. No tenían conocimiento ni entendimiento de las cosas de Dios. Eso es lo que Santiago, lo que Pablo está diciendo aquí. No tenían ese conocimiento. Y muchos de ustedes pueden recordar que en su época ustedes arrollaban bebés, rezaban en pesebres, rezaban a cuanta virgen le venía a su mente cuando estaban en problemas y creían conocer a Dios. Pero eran insensatos, necios, es decir, no tenían un conocimiento verdadero del Dios vivo y eficaz. Y esto lo vemos claramente, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 18, usted se lo puede buscar, Efesios 4, 18, y luego se lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque me gusta cómo presenta allí. Estaba dudando entre ver cuál de las dos versiones presentaba, si la nueva traducción viviente o la traducción en lenguaje actual, pero al último decidí mejor la traducción en lenguaje actual. Miren lo que dice Efesios 4, 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón. Por la dureza o por la ignorancia que hay en ellos, me inclino a una estatua pensando que esa estatua me va a responder. Por la ignorancia que hay en mi corazón, arrullo un bebé pensando de que estoy arrullando al Señor Jesucristo. Y pensando de que por hacer eso voy a ganar favores de parte de Dios. En mi ignorancia le pago cierto dinero a las autoridades para que cuando haga 2 o 3 o 4 rezos por 9 días, entonces mi familiar salga del purgatorio y vaya al cielo. Por ignorancia estoy pensando que si mi familiar se murió, mi familiar se convirtió en un angelito. Y que ahora tengo un angelito que está en los cielos intercediendo por mí. O que María está intercediendo por mí. Bueno, yo lamento explotarle el globo a algunos, pero la Escritura dice claramente que el único intercesor de los hombres se llama Jesucristo. Él es el único que está intercediendo. Si mi abuela que murió en Cristo hace unos años está en la presencia del Señor adorándole, ella no está intercediendo por mí, ni por mi mamá, ni por ninguno de mis primos, ni mis tías y tíos. Está en la presencia del Señor, disfrutando del Señor.
Mire cómo lo traduce la traducción lenguaje actual. Creo que lo va a tener usted allí en la pantalla. Dice, son gente ignorante y terca. ¿Sabe? Duro. Que no entienden nada. Y por eso no disfrutan de la vida que Dios da. Wow. ¿Quién es alguien terco? El que no. Iba a pensar en una ilustración, pero no, va a sonar muy fuerte. Pero tercos, dice. Cabeza dura, no les entra nada. Y miren lo que dice ahí. Porque cuando usted habla con alguien que no conoce a Jesucristo, ellos creen que están disfrutando la vida. Y aquí nos dice que no están disfrutando de la vida que da Dios. Ni siquiera es de la vida, no, de la vida que da Dios. Claro, hay cosas que no, hay bendiciones que salen para todos, porque el sol sale para todos. Pero aquellos que estamos en Cristo, hay unas misericordias y bendiciones de Dios que disfrutamos que ellos no disfrutan. Y no la están disfrutando. No entienden nada. Por eso usted les habla de Jesucristo y ellos dicen, tienen el corazón duro, el corazón de piedra. Entonces la gente sin Cristo tiene el entendimiento entenebrecido. Están excluidos de la vida de Dios a causa de la ignorancia que hay en ellos. Viven en vidas oscuras, viven en ignorancia. El Dios de este siglo los tiene claramente cegados y les gusta vivir en ese estilo de vida. ¿Por qué? Porque están muertos en sus delitos y pecados. Y por eso no entienden las cosas de Dios. Creo que Pablo lo dijo claro, el apóstol Pablo lo dijo claramente en 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Creo que lo conocemos bastante. Lo dijo claramente allí. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender porque han de discernirse o entenderse espiritualmente. Los del mundo no entienden que usted un miércoles después del trabajo se venga y diga voy a ir a un estudio de oración. Pero sí entienden de que tengo que ir y pasarme el viernes toda la noche en una cantina bebiendo. Eso sí lo entienden. Para el mundo no es locura de que yo gaste todo mi semana en una fiesta de baile y de alcohol. Para ellos eso no es locura, eso es normal. Pero qué problema cuando me ven que no estoy ofrendando. Se escandalizan. ¿Por qué no entienden? Pablo dice, porque han de discernirse espiritualmente, y o Pablo a través de Tito, nos está diciendo que es que son insensatos, son necios. Entonces, hermanos, el mundo actúa como actúa, porque eso es lo que hay en su mente. Como mencioné hace un rato, no importa qué tan inteligentes sean en la parte social. Espiritualmente, las personas en Cristo son ciegos, son ignorantes, están en oscuridad. Y lo único que podemos hacer por ellos es orar y dos, predicarles el Evangelio. No podemos hacer más nada. Tú y yo no tenemos el poder para levantar el muerto. Eso lo hace Cristo. Y por muy sabios, mira lo que dice 1 Corintios 1, 19. Si quiere lo puede buscar. Porque muchos de ellos se creen muy inteligentes. A mí me gusta uno de los grandes científicos, bueno, no me gusta, sino algo que él dijo, uno de los grandes científicos que ha tenido la humanidad, que murió hace unos años, que él declaró que él era ateo y que Dios no existía, y él daba pruebas según de que él no existía. Y me acuerdo que luego de su fallecimiento o antes, alguien puso un letrero donde él decía eso, y luego alguien contestaba ahí, pero ahorita que murió se dio cuenta que estaba equivocado. Porque mira lo que dice 1 Corintios 1:19. Pues escrito está, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos.
Eso es lo que Pablo dice en Romanos capítulo 1, que profesando ser sabios se hicieron ¿qué? Necios. Creo que todos lo hemos visto, ¿no? El astronauta que dijo que no sé cuántas veces ha ido al cielo y que cuando pasó por ahí nunca vio a Dios. ¡Qué prepotencia! ¿Era un tipo inteligente? Lo más seguro que sí. Para poder llegar hasta allá tenía una capacidad humana tremenda, pero la prepotencia y la arrogancia y su corazón entenebrecido más no se podía. Dice Romanos que Dios los entregó a su mente reprobada para hacer cosas que no convienen. El segundo pecado que nos presenta aquí es que éramos desobedientes. Pastor, ahí no dice desobedientes, dice rebelde. Bueno, diga pues rebelde entonces. Pero el rebelde es igual a desobediente. Porque desobedece a la autoridad que ha sido establecida por Dios. A consecuencia, eso es pecado. Cuando dice aquí rebeldes, es que se rebelan contra lo que Dios dice en su palabra. Por ejemplo, cuando el hombre dice, no, lo importante es el amor, no es con quién. Y yo voy a hacer las cosas como yo quiera. Bueno, eso es rebelarse contra la palabra de Dios. Y así vivíamos tú y yo. Perdóneme que yo siga con el ejemplo, pero fue el primero que me vino a la mente, entonces seguiré con él mientras me venga otro. Pero cuando usted estaba ya arrullando su bebé, o inclinada, no sé, a la Virgen, el nombre que usted le quiera poner, ¿no estaba usted siendo rebelde a uno de los mandamientos donde Dios dice, no te harás imágenes delante de mí? Cuando no perdonamos, cuando odiamos a otra persona, la Biblia dice, o la Escritura dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Al no hacerlo, estamos siendo ¿qué? Rebeldes. Ahora nos hacemos cristianos y la desobediencia, mis hermanos, o la rebeldía no debería ser un patrón en nuestra vida. Yo puedo entender que en algún momento vamos a desobedecer. Yo no le voy a decir ahí, no, hermanos, perdónenme, pero yo soy San Pastor Dixon Klinger, yo levito, yo no. Hay momentos en los que hemos desobedecido, en los que hemos actuado con rebeldía. Pero cuando la rebeldía o la desobediencia se convierte en un patrón en mi vida, yo tengo que revisarme porque Pablo está diciendo, éramos en otro tiempo desobedientes, lo significa que si estás en Cristo ya no eres más desobediente. Y cuando habla aquí de rebeldes, está hablando de que deliberadamente no queríamos escuchar razón. ¿Cuántos de ustedes no les predicó en el Evangelio en varias ocasiones y usted, cuando le hablan de Jesucristo, usted cerraba sus oídos? No quiero escuchar nada, no quiero escuchar nada. O escuchaba, pero estaba con la mente, no, sí, convencido, sí, convencido, no, yo, no querían. Entonces lo que dice aquí, el rebelde no quiere escuchar razones. Hay algunos que son rebeldes, y yo le he dicho en algunas ocasiones, el rebelde activo y el pasivo. El rebelde podría decir en ese momento es, no me hable de Jesucristo, yo no quiero saber nada de su Dios porque yo tengo mi religión. Ese es el activo. El pasivo está en el interior. Pero por dentro está, no, mijito, yo soy católico, apostólico y romano de hueso colorado y así me voy a morir. Por dentro, no dice nada, pero está, sí, oh sí, claro, el próximo domingo llego. ¿Sabe cuántas veces le han dicho a uno el próximo domingo llego? Es más, es que ni quiero preguntar cuándo ustedes dijeron el próximo domingo llego. Y no llegaban. Y no llegaban. No les importa lo que la Biblia dice. Por eso resistían o resistimos a la verdad. Esa es la condición. Sin Cristo. Entonces, escuchan los mandamientos de Dios, los desobedecemos, los ignoramos. ¿Sabe una cosa? Mire que la desobediencia, según la palabra, Dios a través del profeta Samuel, pone la desobediencia a la par con ¿qué? ¿Alguien recuerda? Voy a búsquelo entonces, pues. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 23. ¿Ya acordó?
y falta uno más, porque solo lo compara, la pone a la par con dos pecados, que nosotros nos escandalizamos. Ay, cuando lo escuchamos nos escandalizamos. Mira lo que dijo al pueblo de Israel. ¿Lo tiene? Dice, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Samuel hablando ¿a quién? A Saúl. Miren lo que hace. Toma el pecado de la idolatría, el pecado de la adivinación, y lo pone a la par con el pecado de la rebelión o la desobediencia. No, alguien escucha, ay, no, es que, ay, son idólatras. Ay, no, que es. Sí, pero como somos desobedientes, no es lo mismo. Dios dice, al mismo Samuel le dice, al mismo Saúl, perdón, le dice, ¿se complace Dios de los holocaustos? ¿Se complace Dios de los sacrificios? Pero se complace Dios aún más que se le preste atención y se obedezca a su voz. Así que cuando actuamos con rebeldía, Dios nos está viendo también como un adivino, como un idólatra. La buena noticia es que éramos. El tercer pecado que menciona el apóstol Pablo aquí es que estaban engañados. Creo que la Biblia, bueno, no, creo que no. La Reina Valera lo traduce extraviados. Esa palabra extraviados simplemente es engañados. Es decir, no están anclados a la verdad. Siempre andan deambulando de un lado para otro. Usted ha pasado una de las características que, bueno, ahorita lo menciono. Creo que hay otra traducción que lo traduce como que están descarriados, o sea, fuera del carril. Vea lo que yo decía el domingo, que yo no creo en cristianos descarriados. No, es que descarriado es que está apartado. Éramos descarriados. O sea, éramos alguien que no cree lo que yo creo, no ama lo que yo amo, no busca lo que yo amo, no se identifica conmigo como hijo de Dios. ¿Cómo voy a decir yo que es mi hermano? Pero es que es descarriado. No, la escritura no menciona eso. O es mi hermano o no es mi hermano. No tenemos primos en el evangelio. Y Cristo tampoco tiene sobrinos para que sean primos suyos. No. O es mi hermano o no es mi hermano. ¿Qué decía la palabra? Jesucristo dijo que todos éramos como ovejas descarriados. Cada uno se apartó por su camino. O sea, ahí dice, cada uno andaba por donde bien le parecía que era correcto. Por eso el Señor Jesucristo dijo que yo he venido a buscar y salvar lo que se había perdido. Andan sin rumbo, andan sin dirección. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Si alguien espera ir al Padre, lo tiene que hacer única y exclusivamente a través de Jesucristo. No hay más nadie. Los que están extraviados solamente viven de los impulsos. Andan buscando sus deleites. Por eso son engañados con facilidad. Usted encuentra hoy personas que usted los ve de iglesia, de doctrina en doctrina, para arriba y para abajo. Hoy un día los ve usted por acá con esta doctrina, otro día ve usted con otra doctrina, para aquí, para allá. Andan para donde le dicen, no, negro tiene los ojos, ahí están. No, el Hijo de Dios está firme. Y mucha de esa gente, ¿sabe dónde termina? En el mundo. El ejemplo perfecto de esto, cuando yo empecé a hacer, la primera vez que yo tuve la oportunidad de pastorear una congregación, yo sí que tuve que batallar con eso. Porque era un pueblito que puede caber fácilmente aquí en Dothan unos 4 o 5 veces, el pueblito ese. Pero habían una cantidad de iglesias. Pero no era que las iglesias crecían, no, era que me aburría aquí y luego me iba para aquí. Entonces esa gente pasaba de iglesia en iglesia. Un tiempo aquí, una temporada aquí, una temporada aquí.
Y cuando había campaña, pues entonces, como hay campaña, entonces hagamos una campaña, entonces la anuncian en la radio, campaña para este fin de semana, que no sé quién viene. Al día siguiente otra iglesia anunciaba también campaña y era la competencia. Y empezaba en ese relajo. La gente de iglesia así, de iglesia, un día aquí, un día allá, de campaña en campaña, de aquí para allá. Un desorden total. Yo le explicaba a los hermanos donde yo trataba de acabar con ese desorden. Hermano, agarre usted una planta y sáquela de esta maceta, como dicen los hermanos mexicanos, y póngala en otra maceta. A los 2 meses diga, bueno, ya me aburrí porque me compré una maceta más bonita, y sáquela y póngala en otra maceta. Y empiece a pasarla de maceta. ¿Qué va a pasar a largo plazo con esa planta? Los expertos en eso, porque yo no soy muy experto. Se va a morir. Y usted encuentra hoy gente de esa manera, que un día están aquí, otro día están aquí, otro día escuchan en Facebook, otro día escuchan en YouTube, otro día escuchan en TikTok, otro día están no sé dónde, no sé dónde, no sé dónde, escuchan al Pedro, al gato, al perro, a la culebra, al ratón, escuchan a todo lo que se les aparece porque tienen hambre del Señor. Cuando se dan cuenta están más perdidos que Adán en el día de la madre. Confundidos. No tienen identidad espiritual. Le tiran a todo lo que se mueve. Por eso cada día están de mal en peor. Mira lo que dice 2 Timoteo 3:13. Dice, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañados y siendo engañados. Solo los que por la gracia de Dios les abre los ojos salen de esas prácticas tan peligrosas. Dice, más los malos hombres, los engañadores, irán de mal en peor. ¿No ve usted hoy los engañadores cada día salen con cuentos más peores? Cada día salen con cuentos peores. Dice, engañando y siendo engañados. Es decir, que ellos mismos se están engañando a ellos mismos. Porque se creen que lo que están diciendo es verdad. Dios nos libre. Dios nos libre de caer en eso. Y creo que esa debe ser una de las oraciones constante. Yo no es porque la gente no se vaya, pero alguien para que se vaya a una congregación tiene que ser porque realmente haya razones justificadas para decir, me tengo que ir de ahí. Y una de las justificadas es, me moví de pueblo, me moví de ciudad, me voy. Otra justificación, ahí están enseñando cosas extrañas. Pero ese cuento es que me voy porque ayer predicaron, no sé, del amor, y yo quería que me hablaran de, no sé, de las lluvias de verano. Y como no hablan de las lluvias de verano, pues me voy de esa congregación. Eso no es justificación. Tiene que haber una justificación bíblica. Me llamó un día alguien, me dijo, que me quiero ir de la congregación por la que yo estoy. ¿Pero por qué? Me explicó, le dije, mire, vea, eso no se hace así. Vaya, hable con el pastor, siéntese con el pastor, explique con la escritura, porque es que él lee la escritura, pastor, eso que está enseñando no es lo correcto, por esto y lo otro. Ese es el actuar bíblico. Luego le hablé, ¿y cómo va? Dice, no, ya hablé con él, pastor, y hicimos junta y parece que como que sí, dijo que iba a cambiar. Le dije, sí veo, ¿qué necesidad? Pues lo hubiera traído para acá. Pastor, ¿por qué no lo trajo para acá? Bueno, porque es que así no se trabajan las cosas. No, la parte es, vaya y hable. Si no hay accionar, pues traiga más testigos. O sea, tiene que haber un patrón bíblico para sumar las cosas. Bueno, seguimos. Luego el apóstol nos habla de lo que impulsa la vida de estas personas. Miren lo que dice el versículo 3. Dice, no solamente son insensatos o cabezaduras, rebeldes, extraviados, o sea, andan perdidos, sino que eran esclavos de concupiscencias y deleites diversos. ¡Wow! Para Santiago, no, dele con Santiago. Tito, cuando estoy con Santiago hablo de Tito y cuando estoy con Tito hablo de Santiago. No, ahora sí. Note que el apóstol Pablo a través de Tito, ahora no está diciendo nada nuevo. Sabemos que el hombre sin Cristo es esclavo del pecado.
es decir, controlado por el pecado. Y la palabra esclavo aquí, dolos, según los expertos, quiere decir que es alguien que está dedicado a otra persona en obediencia. ¿Es lo que quiere decir? Es alguien que está dedicado en obediencia a otra persona. Es decir, que éramos esclavos, éramos obedientes a esa esclavitud. Deseábamos ser esclavos, deseábamos complacer. ¿Sabe que una de las cosas por las cuales a veces pecamos es porque, y esto nos ayuda a entender un poco el comportamiento aún de nosotros mismos, porque a veces cedemos al pecado, es porque el pecado nos trae un placer momentáneo. Eso sí, un placer, pero es momentáneo. La droga te trae un placer, pero ¿cuánto dura ese placer? Lo que dura el efecto. La fiesta nos trae un placer. ¿Cuánto dura el placer? Lo que dura esa fiesta, 2, 3, 4, 5 horas. Bueno, yo creo que eso ya es mucho. Durará por ahí una hora que estás consciente, porque después de la tercera hora ya estás inconsciente, ya no sabes qué es lo que está. O sea, ya ni te vas a acordar, o no. ¿Se acuerdan algunos cuando estaban allá? Después de la tercera hora ya no sabes, ¿y qué fue lo que pasó? Y verás si ese es el ridículo. Uy, y la gente piensa, ni te cuento lo que hiciste. Dura momentos. Por eso es que el pecado a veces es tan atractivo, porque nos seduce y nos produce un placer momentáneo, pero su consecuencia puede ser eterna. Entonces, antes de llegar a Cristo, éramos dedicados a los placeres que iban en contra de Dios. Por eso Santiago, Tito, el apóstol Pablo dice aquí, eran esclavos. Y yo quiero que usted entienda algo aquí, y eso tiene que tener claro. Hermano, la condición espiritual no es un resultado de la condición social. Es que los problemas económicos de mi país me llevaron a mí a robar. No, tú eres un ladrón que estaba usando los problemas políticos para robar. No, lo que pasa es que la cacheteé porque ella me cacheteó primero. No, lo que pasa es que tú eres un patán. Porque no hay justificación para que la cachetees. Hablando del hombre que le pega a la mujer, eres un patán. No hay justificación. No, lo que pasa es que ella me engañó o él me engañó y por eso yo le engañé. No, lo que pasa es que a ti te gusta el relajo. O sea, el problema no es, es que soy dominado, soy esclavo de mis propias concupiscencias. Santiago lo dice claramente, ¿cierto? ¿Santiago eso? ¿Quién fue que lo dice? ¿Ah? Sí, Santiago. Cada uno es tentado según sus propias concupiscencias. Sí, que mi hijo salga o mis hijos salen con algún cuento raro. Yo no puedo decir ahora, ay, no, es que las malas amistades. No. Ellos tienen parte de responsabilidad en ese relajo. Las malas amistades lo único que hacen es simplemente motivar o impulsar lo que ya hay en ellos. Es nuestros deseos. Un comentarista lo puso de la siguiente manera: esclavizados a pasiones y placeres diversos, permitiendo que estos malos deseos tomasen dominio de nuestra vida y conducta. Así vivíamos, dice. Las concupiscencias y los deseos, al ser esclavo de ellos, es que ellos dirigían mi vida. Cuando alguien se emborracha, ¿quién está dirigiendo ya esa vida? El alcohol. Mira lo que dice, y mira lo que dice él aquí. Concupiscencias y deleites diversos. Bueno, concupiscencias apunta a una multitud de deseos. Puede que sea dinero, puede que sea sexo, puede que sea comida, ¿no? Los glotones, puede que sea alcohol, puede que sea drogas, puede que sea, no sé, cualquier otra cosa. Trabajo, porque algunos son adictos al trabajo, quieren trabajar como si no hubiera un mañana. No se sabe si viven para trabajar o trabajan para vivir, pero ahí están. Luego añade deleites diversos, que vendrían siendo placeres,
Y esta palabra viene de hedone, de donde viene la palabra hedonismo. Es decir, el hedonismo tiene que ver con los que viven para lo que les hace sentir bien. Eso es el hedonismo. La persona que vive para lo que lo hace sentir bien, los placeres. Alguien más lo definió de esta manera. Buscan búsqueda insaciable de la satisfacción personal. ¿Lo escuchó usted por ahí? No, lo importante es que tú te sientas cómodo. Es que tiene una decisión, no sé, la gente dice, no, mira, lo más importante es que tú te sientas cómodo. Si tú te sientes bien, ¿qué importa que diga todo el mundo? Ahora, un momento, pueblo, ¿cómo así? No, ¿cómo así? No, el Hijo de Dios no vive de esa manera, porque el Hijo de Dios ya no vive por lo que yo me siento bien. El Hijo de Dios vive por quién se sienta bien, porque Cristo se ha glorificado. Yo ya no vivo por eso. Yo ya no vivo por eso, tú ya no debes vivir por eso. Antes vivías así, que buscabas era que tú se sintieras bien. Mientras yo me sienta bien, ¿qué importa que digan los demás? No. Es mientras Dios sea honrado, ¿qué importa lo que digan los demás? Eso sí sería más aplicable. Que Dios sea honrado. Es como la mujer samaritana. Ella buscaba satisfacer su vida, ¿en quién? En los hombres. Jesús le dijo, 5 maridos has tenido y el que tienes ahora es el tuyo, imagínense. Y el que tienes ahora no es eso. Solamente cuando llegó a Jesucristo, Jesucristo le mostró la verdadera condición de su vida y le dijo que la única forma de satisfacer su vida era ¿en quién? En Cristo. Cristo es el único que puede satisfacer nuestra sed espiritual. Él es el único que puede saciar, Él es la única fuente inagotable de satisfacción. Por eso el creyente tiene que preguntar no en cómo me siento yo, sino que Dios esté siendo honrado por lo que yo estoy haciendo. Entonces, antes de conocer a Dios, nuestros deseos eran desordenados, eran malos, caminábamos en contra de la voluntad de Dios, en contra del amor al prójimo, éramos dominados por la malicia, por la envidia, por la codicia, porque eso es lo que él dice aquí. Dice, sigue diciendo, viviendo en malicia y envidia. La palabra malicia hemos hablado en alguna ocasión. A veces la gente dice, oye, ese sí que es malicioso. No, en la verdad lo que la palabra malicia significa es maldad. O sea, esa persona es mala. Si es que estamos diciendo que es malicioso. Malicioso tiene que ver con maldad. Tiene que ver con herir, con perjudicar, con alcanzar algo sin importar a quien tenga que perjudicar. Eso es maldad. Eso es malicia. Y Juan dice, ya voy por Juan, imagínense. Y el apóstol Pablo dice, en otro tiempo vivías. Y mire que esa palabra viviendo parece a mí que está en tiempo perfecto presente. Eso significa que era un qué, una acción qué, continua, un estilo de vida. Vivías haciendo la maldad. Hermano, yo creo que después de mirar hasta estas descripciones que nos da el apóstol Pablo, quedamos desarmados totalmente delante de Dios. No éramos tan buenas personas como pensábamos que éramos. Que no le hacíamos mal a nadie. Sigue diciendo la palabra envidia. Me gustó porque normalmente cuando pensamos en la envidia, pensamos simplemente no sé, en celos con otra persona, en desear lo otro, lo podemos relacionar también un poco con codicia, ¿no? Que es uno de los 10 mandamientos, no codiciar nada del prójimo. Pero una definición que encontré que me decía que esta palabra significa mala voluntad. Teníamos una mala voluntad. Qué condición tan terrible en la que nos encontramos. La buena noticia es que también de esa condición tan precaria en la que nos encontramos, el Señor nos vio y nos sacó de allí. Porque había gente que todavía vive así. Y te lo digo, joven, niño, adulto que estás sin Cristo en esta noche o que me estás escuchando, si tú no estás en Cristo, el apóstol Pablo está describiendo cuál es tu condición actual.
Eres un insensato o un necio, un rebelde, estás extraviado, estás ahí. Sí. Eres esclavo de las propias concupiscencias que dirigen tu vida, vives constantemente en concupiscencias y deleites, eres esclavo de ellos, vives en malicia, eres envidia, es decir, tienes una mala voluntad. Y por si fuera poco, dice el apóstol, dice que éramos aborrecibles, o sea, nosotros nos aborrecíamos y luego nos aborrecíamos entre todos. Mejor dicho, si algo nos quedaba de duda, mira lo que dice. Dicho de paso, o antes de hacer un poco eso, una pequeña aplicación. En la iglesia del Señor no debe haber gente que vive en malicia y envidia. No debe haber maldad entre nosotros como hermanos en Cristo. Obvio que quizás en algún momento nos dejemos llevar por el engañoso corazón y actuemos maliciosamente o de mala voluntad contra un hermano. Puede que pase, pero no puede ser un patrón en nuestras vidas. Y sigue, aquí dice, aborreciéndonos, aborrecibles y aborreciéndonos. Eso no puede ser parte del pueblo de Dios. Esta es la condición antes de llegar a Cristo. No éramos buenas personas, aunque le regaláramos la tacita de azúcar al vecino. No éramos buenas personas. La ley de Dios, todos lo sabemos, fue resumida. Cuando le preguntaron a Jesús, Jesús, a ver, resúmenos la ley. Llegaron ellos con sus lisonjas a donde el Señor Jesucristo. Y Jesús se la resumió y le dijo, la ley queda resumida en amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero sin Cristo, ¿qué hacíamos? Dice el pasaje. Nos aborrecíamos los unos a los otros. Los esposos aborrecían a las esposas aborrecían a los esposos, los hijos aborrecían a los padres aborrecían a los hijos, en el trabajo aborrecíamos el trabajo, los compañeros del trabajo, hablábamos mal de los compañeros de trabajo, los hacíamos quedar mal para quedarnos con el puesto de ellos. Odiábamos el color de la piel, porque somos mexicanos, entonces nos creemos mejor que los guatemaltecos, y porque somos guatemaltecos nos creemos mejor que los salvadoreños, o los hondureños, y que todo el mundo, y así sucesivamente. Nos aborrecíamos todos, porque este era más blanco, y yo soy más negro, y yo soy más mono, y yo no sé qué cosa, porque yo tengo ojos de este color, porque mi pelo es largo, porque mi pelo es corto. O sea, nos aborrecíamos por todo. Antes, cuando llegamos a Jesucristo, hermano, tiene que ser diferente. Nos tenemos que amar. Allí no importa si es alto, bajito, gordo, pelo crespo, pelo lacio, ojos verdes, azules, zapotes, naranjados, no importa. No importa de qué nacionalidad es, porque si estamos en Cristo, nuestra ciudadanía es celestial. No importa la educación, porque estamos en Cristo, somos uno. O sea, ese de aborrecernos, yo por eso digo, hermano, es que es triste cuando usted escucha que a veces los creyentes ven, uy, vi al tal hermano en la tienda, pero me dio la impresión que no me quería saludar. Wow. Wow. No, que cuando usted ve al hermano en Cristo, debería estar alegre y decirle, hermano, qué bueno verlo, hermano, otra vez, acercarse a él y decirle, hermano, qué bueno verlo, mi hermano. No le diga hermanito, no, mi hermano. Pero como que me dio la impresión. Hermano, esa actitud es pecaminosa, porque eso nos estamos aborreciendo. Hermano, nuestra condición delante de Dios era terrible. Por eso decimos una y otra vez, la salvación no comienza en nosotros, la salvación comienza en Dios. Y amigo que me escuchas, tú que estás en Cristo, esta es la condición terrible en la que te encuentras ahora. Y todos estos pecados no son necesariamente contra las personas, sino que son contra Dios. Pero aparte de eso, quiero decirte algo, estimado amigo, hay esperanza para ti. Porque mire que el versículo 3, volviendo atrás, dice, porque también éramos
en otro tiempo. Es decir, que habían personas que antes vivían de esa manera y ahora no lo son. Porque Dios intervino en sus vidas. Tiempo pasado. Por lo tanto, amigo que estás en Cristo, hay esperanza para ti, no en tus fuerzas, no es en de proponerte. Ahora sí me propongo a cambiar. ¿Sabe cuánta gente se ha propuesto a cambiar? Una cantidad. Es más, no vamos muy lejos. Siempre el 31 de diciembre todo el mundo se propone cambiar. A mitad de enero, si vamos muy lejos, están en el mismo patrón de conducta. ¿Sabe cuántos prometieron bajar de unas libras de más a principio y hoy ahorita a mitad de año están con libras de más de las que querían bajar? Porque no son las buenas intenciones. ¿Sabe cuánta gente prometió que iban a perdonar a no sé cuántos y hoy odian a mucha más gente? Porque no se ponen de tal intenciones. Se trata de la obra del Espíritu Santo obrando en nuestra vida. Amigo que me escuchas, hay esperanza. Recuerde que Pablo era un blasfemo, era un perseguidor de la iglesia, era un pecador y fue alcanzado por la gracia del Señor Jesucristo. Tu única esperanza, dice el apóstol Pablo, está en Cristo. Él dice, yo era uno de ellos y el Señor por su gracia me alcanzó. Amigo, a ti también te puede alcanzar. Dice, ustedes eran así, pero ahora que están en Cristo viven de una manera diferente. Así que el apóstol Pablo le recuerda esto a la iglesia y a usted y a mí, no para humillarnos, no para hacernos sentir mal o como un zapato, como decimos en mi país, sino para recordarles la grandeza de la salvación de Dios. Mira de dónde te sacó. La idea es, si de allí te sacó, ¿qué necesidad de volver a lo mismo? Es que pense por un momento, voy a usar el último ejemplo, o bueno, voy a usar dos. Hermano, ser envidioso, las personas envidiosas son las personas más aburridas, son más infelices. Y usted dice, ¿pero por qué? Bueno, porque es que el envidioso siempre está deseando lo que otro tiene y criticando lo que otro tiene. Entonces, cada vez que ve que alguien prospera, es infeliz. Si vivías así, ¿por qué quieres volver a lo mismo? Es lo que está diciendo ¿quién? El apóstol Pablo. ¿Por qué quieres volver a lo mismo? Si antes vivías infeliz porque eras un envidioso o una envidiosa, ¿por qué volver a lo mismo? Hermano, aborrecernos los unos a los otros. Hermano, ¿sábelo? Yo en cierta manera no podría decir porque no he experimentado ese sentimiento. Pero sí he escuchado de personas que cuentan lo miserable, creo que esa es la palabra más adecuada, lo miserable que es vivir la vida cuando tú estás resentido o amargado contra alguien. Es miserable. Porque cada vez que lo ves se te cambia el rostro, la respiración cambia, empiezas a sudar. Cada vez que alguien hace algo similar a lo que te hicieron, tú te recuerdas otra vez todo eso y sale a tu luz y empiezas. O sea, es una vida miserable. Pablo dice, qué necesidad de volver a lo mismo. O sea, no es para humillarte ni para recordar, no, es para recuerda, qué necesidad de volver a lo mismo. Estimado amigo, y tú que estás en esa condición, Jesucristo te puede librar de esa esclavitud, a ese pecado. Solo si vienes a Él en fe y en arrepentimiento te dará libertad y vida eterna. Entonces te lo digo una vez más, amigo, que me escuchas para terminar. Hay esperanza para ti. ¿Y por qué te digo que hay esperanza? Mira, lee conmigo el versículo 4. Simplemente lee conmigo el versículo 4. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Amigo, hay esperanza simplemente porque Cristo amó. Porque en Cristo hay un amor para perdonarte de tu terrible condición y pecado. Amigo, ven a Cristo. Él es el único que te puede sacar de esta condición. Vamos a orar.
Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque, Señor, aunque describe lo duro o la realidad de nuestra condición antigua, Señor, también nos recuerda de dónde nos sacaste. Señor, y permite que cada día nos enamoremos más de ti, porque en la condición tan triste en la que nos encontrábamos, tú nos rescataste, nos diste una razón de ser. Señor, éramos envidiosos, éramos maliciosos, rebeldes, éramos necios, ignorantes. Señor, estábamos amargados, pero tú lo cambiaste todo. Simplemente porque se manifestó tu bondad y porque nos amaste. Oh Señor, enamóranos cada día más de ti. Gracias por habernos sacado de allí. Gracias por recordarnos, oh Dios, que ese estilo de vida no deja nada bueno. Señor, pero que el estilo de vida que tú nos has presentado, Señor, nos rejuvenece, nos da fuerzas como las del búfalo, nos levanta en alas de águila. Señor, correremos y no nos cansaremos porque estamos en ti. Oh Señor, pero por aquellas personas que no te conocen, te pedimos, Señor, que la verdad de tu palabra les permita ver la condición de sus almas, de sus vidas. Les permita ver que han pecado contra ti, que te han ofendido. Señor, y que en ti hay esperanza, que en ti hay perdón de pecados. Oh, gracias, amado Señor. A ti sea la gloria. A ti sea el imperio, mi Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.